Hermanos, continuamos escuchando el Evangelio de San Marcos y en este domingo nos narra cómo Jesús fue a su pueblo, a Nazaret. Y esta experiencia del Señor fue decisiva. Aquí se inicia algo que va a ser constante en todo el ministerio, en toda la misión de Jesús, hasta la cruz. Hay algo en lo que coincide Jesús y sus paisanos. Los dos se asombran y los dos realizan como un discernimiento. Fijaos, dice que el Señor va el sábado, el Sabbat judío, como es su costumbre, a la sinagoga, como seguramente fue desde que cumplió 12 años, que era el momento en que los niños hebreos comienzan a asistir con sus padres a la sinagoga. Y ellos se asombran de su sabiduría, de la sabiduría de Jesús. Un asombro que, sin embargo, va a dar lugar a algo sorprendente: el rechazo. Rechazan a Jesús. ¿Por qué? ¿Por qué se produjo ese rechazo entre sus paisanos? Un rechazo que Jesús va a experimentar a partir de ese momento hasta la cruz. Fijaros, dicen, ¿de dónde saca todo eso? Esa sabiduría que le ha sido dada. O sea, reconocen que es una sabiduría extraordinaria, sobrenatural. Pero ¿de dónde lo saca? Y esos milagros de sus manos, ¿cómo es que tiene ese poder, esa fuerza? ¿De dónde? ¿No es el carpintero? La palabra exacta que usa es el tectón. Es decir, Jesús no es, en realidad significa un técnico de la construcción, Más que carpintero, Jesús trabajaba la piedra y la madera, era un técnico de la construcción. Se decía así, tectón. Un técnico manual, es decir, pero si este no ha estudiado, si este no ha ido al Instituto Superior de Estudios Teológicos de Jerusalén, este es un trabajador como los demás, ¿de dónde le viene esa sabiduría? Y añaden, ¿no es el Hijo de María? Para nosotros, esa expresión, el Hijo de María, es gloriosa, pero para los que lo dijeron es despectiva. No se llamaba así a nadie. A todo el mundo se le llama por el nombre de su padre. Tendrían que haber dicho el hijo de José. Cuando dicen el Hijo de María, es el hijo de la María. Es una forma de desprecio. Y después hablan de sus hermanos, Santiago, José, Judas y Simón. Bueno, esto ha dado mucho que hablar, esto de los hermanos y las hermanas de Jesús. Ya sabéis que para algunos, los protestantes, eso significa que la Virgen no fue virgen. Desde la antigüedad, desde los primeros escritores cristianos, se dice que estos hermanos son hijos de un matrimonio anterior de San José, son hermanastros de Jesús. O también se ha dicho parientes muy cercanos de Jesús. Pero no es esto de lo que se quiere meter San Marcos, esta cuestión de la Virgen María, sino que lo que quiere decir es esto. Los nombra, fijaros que a Jesús no lo nombran, dicen este. ¿Quién es este?
Pero a los hermanos los nombra. Santiago, Santiago es Jacob, San Jacob, Jacob, José, Judas, Simeón, son los nombres de los patriarcas. Este es un israelita como nosotros, es uno como los demás, no tiene nada de especial. Esto es lo que quiere decir al nombrar a estos hermanos. Este es un cualquiera. ¿Quién se cree que es? Por eso lo rechazan, porque para los judíos el Mesías no se sabía de dónde venía, pero a este lo conocemos desde la infancia. Sabemos quién es perfectamente, uno cualquiera, uno como los demás. Este es el motivo de su rechazo. Y Jesús se asombra también. Jesús se asombra de ese rechazo que le dolió profundamente, que no lo esperaba. No esperaba que los suyos, que sus vecinos, que su familia lo rechazaran. Y hace un discernimiento. ¿Por qué este rechazo? Y lo dice el Evangelio. Por su falta de fe. Porque no tienen fe. Porque no pueden creer que Dios viene, el Hijo de Dios, en el Hijo del Hombre. Porque no pueden creer que Jesús, a quien conocemos humanamente, es un prejuicio, viene de Dios. ¿Y qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir que Jesús no viene de Dios? Si no viene de Dios y tiene esta sabiduría y tiene este poder de sus milagros que le han sido dados, ¿por quién le han sido dados? Así que implícitamente están diciendo algo que se va a repetir después. Si no viene de Dios, viene de Satanás. Esta sabiduría y este poder son del demonio, son del maligno. Por eso Jesús terminó siendo condenado como un blasfemo y un maldito de Dios. Obra con el poder de Belcebú, le dirán después. Viene del demonio, no viene de Dios. Es un rechazo total de Jesús. Por eso dice, y esto es muy importante, no pudo hacer allí ningún milagro. ¿Por qué no pudo hacer ningún milagro? Por esa falta de fe. Los milagros no son hechos mágicos. Los milagros de Jesús son su salvación, su sanación. Y decía San Agustín, el que te creó sin ti, no te salvará sin ti. Para la salvación es necesaria la fe, porque está en juego nuestra salvación, pero ese juego es de nuestra libertad. Dios respeta nuestra libertad. Y si no queremos, y si le rechazamos, por así decir, ligamos sus manos. Es un gran misterio este, que Dios, por así decir, se condiciona a nuestra libertad. No te salvará sin ti. Por eso se asombró de su falta de fe, de esa cerrazón, de ese prejuicio. Y hay otra cosa aquí en este Evangelio tan pequeño y tan denso. Decía al principio, lo seguían sus discípulos. ¿Por qué dice esto el Evangelio? Los discípulos asisten a este rechazo porque también ellos van a ser rechazados. Lo mismo que me rechazaron a mí, os rechazarán a vosotros. Lo mismo que me juzgaron a mí, os juzgarán a vosotros. Lo mismo que me condenaron a mí, os condenarán a vosotros. Toda la historia de la Iglesia. La Iglesia se ha visto rechazada, juzgada, condenada, hasta el día de hoy. Mirad, esta semana estuve en Roma
y pude ver al Papa, encontrarme con él. Por cierto que le pedí una bendición para nuestra parroquia de San José y nos la dio. Y después fui a la Congregación para la Doctrina de la Fe. Y allí, en un encuentro, en un diálogo con un señor importante, pues hablábamos de esto, del rechazo de la Iglesia, de esa campaña persistente, mediática, de los poderes del mundo, de las grandes instituciones, de los grandes lobbies, que desde hace años, insistente, machaconamente, de una forma uniforme, están juzgando a la Iglesia, condenándola. Estos vienen del mal, estos del maligno, esto no es de Dios. Desde siempre, no voy a narrar todo lo que hablamos, pero desde siempre la Iglesia ha experimentado esto y hoy también. Por eso no tiene nada de extraño. El Señor nos ha preparado para vivir siempre esa experiencia, que es amarga, que es dolorosa, pero que pone en juego la libertad, nuestra libertad. Y mirad, concluye el Evangelio diciendo: recorría los pueblos de alrededor enseñando. Jesús nunca más volvió a su pueblo, nunca más volvió a pisar Nazaret. Se fue a los pueblos de alrededor, a los menos importantes, a los pueblos más marginales, como dice el Papa, más de la periferia. Así ha hecho siempre la Iglesia. La Iglesia no se arredra, no se acobarda, sino que continúa su misión, su testimonio de Jesucristo y del Evangelio. Nos admiramos de la falta de fe, pero respetamos la libertad y sabemos que no prevalecerán, que el Señor nos salvará de una forma también sorprendente en la cruz. Así nos salvaremos todos.